Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Gloria al Eterno. Dios es bueno. Padre, gracias por tus palabras, porque son benditas, eficaz, tienen el poder de transformar, bendecir, redimir, levantar. Edifícanos, fortalécenos, y que seamos productivos en esta palabra que has de sembrarnos. En el nombre poderoso de Jesús, siéntese y Dios le va a ayudar. Yo quiero utilizar en este primer día, hablarle de este tema de renacer. Si hay un fondito de música bajitito, se lo agradecería, no muy alto, solamente se siente un poquito. Sé que en estos días vamos a definir quizás diferentes aspectos de las escrituras, pero en esta ocasión yo quiero hablarle de renacer, que es el tema principal de esta semana juvenil. Y yo sé que Dios le va a bendecir. Agradezco la invitación y que nos haya tomado en cuenta. Bueno, el renacimiento o el renacer, creo que es uno de los primeros temas que la mayoría de nosotros recibimos cuando llegamos a la iglesia, porque es parte del fundamento doctrinar, el nuevo nacimiento, el fruto del Espíritu y todo ello. La Biblia es muy específica con hablar acerca del nuevo nacimiento para la iglesia, porque un nuevo nacimiento o un renacer es un cambio de vida, es una transformación, es un cambio de mentalidad. Y creo que es lo primero que Dios le pide a todo ser humano para poder darle acceso al reino todopoderoso. No es de dudar que nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra, y cuando viene a la tierra, que vino ya hace 2000 años, vino con un propósito de implantar el reino sobrenatural de Dios en la tierra. ¿Cuánto creen en lo sobrenatural? Usted sabe que esto es sobrenatural, ¿verdad? Más que nunca la iglesia debe de volver a creer en lo sobrenatural. ¿Sabe que uno de los problemas que tiene la iglesia de este siglo es que perdió la fe hacia lo sobrenatural? Y cuando una iglesia pierde contacto con lo sobrenatural, pues la iglesia no puede afectar la sociedad, porque la iglesia no puede operar por métodos humanos ni naturales. Seríamos como cualquier institución de psicología. Para la iglesia ser efectiva en una ciudad, debe de operar por lo sobrenatural. Es por eso que Jesús todos los días de su vida vivió respaldado de un hecho sobrenatural. Es más, desde su concepción fue concebido por el Espíritu Santo, un hecho sobrenatural. Ninguna mujer más ha quedado encinta, bueno, que yo conozca, ¿ves? No, nadie sabe si el Espíritu Santo embarazó a una. Por ahí ando yo dando mal testimonio. Su hecho sobrenatural, cuando vino a la tierra su primer día, fue un hecho sobrenatural. Todos los días de su vida vivió respaldado de hechos sobrenaturales. Hacía milagros de diferentes naturalezas. El último día de su vida fue respaldado de un hecho sobrenatural. Su muerte, murió y resucitó, un hecho sobrenatural. El último día estuvo frente a los apóstoles y subió en una nube, un hecho sobrenatural. La vida de Jesús fue respaldada de hechos sobrenaturales. Más que nunca la iglesia debe de creer en lo sobrenatural, porque lo sobrenatural es lo que nos hace auténticos para operar en el destino de Dios sobre la humanidad. Si vivimos conectados a lo natural, pues lo natural nos va a gobernar.
Pero como nuestro gobierno no es natural, sino que es sobrenatural, vivimos conectados a lo sobrenatural para poder afectar la sociedad. Entonces, cuando Jesús viene con este reino sobrenatural, la palabra revela que uno de los primeros aspectos de su prédica era de la siguiente manera: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es impresionante cómo Jesús viene con un tipo de prédica que muchas veces a la gente no le gusta. Muchas veces a la gente no lo ama. Porque lo más sorprendente del advenimiento del reino de Dios a través de Cristo es que este reino no viene simplemente a la gente inconversa, sino que en la ocasión de su manifestación le viene a religiosos. Porque ¿a quién le viene el reino? Le viene a judíos que buscaban a Dios, oraban a Dios, ayunaban a Dios, ofrendaban y diezmaban a Dios. No es que no eran religiosos, eran religiosos, la nación escogida. Y me sorprende que la ocasión del mensaje de Cristo es venir exigiendo un arrepentimiento y una conversión. Dos cosas Jesús especifica como clave para poder accesar al reino. Número uno, el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un dolor profundo. La palabra repents, como lo define el inglés, un dolor profundo en el corazón por haber hecho lo malo. Ahora, ¿qué es la conversión? El arrepentimiento es instantáneo. El arrepentimiento puede suceder aquí y ahora por un pecado que usted cometió, por una falta que usted cometió. Ahora, la conversión no es instantánea. Me duele un poco ver la actitud de los cristianos porque no han entendido esta verdad. Una gente llega a la iglesia hoy y le queremos exigir 1000 cambios instantáneos. No. El arrepentimiento sí, pero la conversión es progresiva, no instantánea. Yo tengo 18 años en el evangelio, prácticamente desde mi niñez estoy aquí, pero todavía Dios sigue corrigiéndome y la palabra muchas cosas que necesito cambiar. Eso quiere decir que aún yo tenga 40 años en el evangelio, yo voy a seguir sufriendo cambios. Eso es la conversión. Mientras vivas en la tierra, vas a asumir caracteres que van a necesitar cambios. Entonces la conversión es algo progresivo, no instantáneo. ¿Qué trato de decirte con esto? Que el aspecto de la llave para accesar al reino sobrenatural de Cristo viene como consecuencia de un arrepentimiento y un cambio de conversión. Esto quiere decir que no nos podemos dar el lujo de por pertenecer a la religión cristiana decir yo no necesito esta conversión y este cambio. Porque si Jesús le manifestó el reino en este aspecto a la generación escogida, que ha de ser de nosotros que somos gentiles, más que nunca yo creo que es necesario que le prestemos atención a lo que significa renacer. Porque ¿sabe algo? Lo que te va a permitir conectarte a lo sobrenatural, a la manifestación de los dones de Dios, a la manifestación de la dirección de Dios, a la manifestación de la guianza del Espíritu, es que tú puedas renacer en lo que Jesús ya estableció como cambio y arrepentimiento. Muchas veces tenemos personas que cuestionan el respaldo de Dios en su vida y dicen: Dios me dejó solo. Tengo 5 años aquí y no he visto la manifestación del reino. Quizás no estás viendo la manifestación del reino porque no te ha permitido un renacimiento. ¿Y por qué un renacimiento? Un renacimiento, no estamos hablando de un nacimiento. Estamos hablando de un renacimiento, algo que debe de volver a suceder. Porque naciste en la carne, pero la palabra de Dios revela, o las referencias que nos enseña la palabra acerca del renacimiento, no se refiere a un renacimiento físico. Y voy a navegar en algunos aspectos del nacimiento aquí para que entendamos algunos aspectos de la visión que Cristo trae a la tierra. Cuando la Biblia nos establece a nacer de nuevo, no nos está refiriendo a un nacimiento del cuerpo, sino a un nacimiento del espíritu. Y esto solamente puede suceder con un contacto directo con la persona de Cristo. ¿Sabe algo? No todo el que está en la iglesia ha renacido. No todo el que está en la iglesia ha cambiado. Voy a navegar un poquito en Nicodemo, pero fíjate que Nicodemo le dice al maestro en su primer versículo donde leí: Maestro, hemos sabido que eres de Dios porque lo que tú haces
nadie lo hace si Dios no está con él. Nicodemo, al descifrar el aspecto de Cristo, lo descifra como un maestro. Quizás la posición de Nicodemo fue descifrarlo como el Mesías, pero lo descifró como un maestro, no como un carpintero común. Algo que le decía a mi esposa mientras viajábamos de Portland a Canol, Carolina. ¿Sabe cuál es el problema de la gente con muchos de nosotros los ministros? Es que la gente no nos recibe como lo que somos. Y por no recibirnos como lo que somos, no logramos afectarlo proféticamente con lo que somos. ¿Sabe por qué Jesús en muchas ocasiones no afectó a la sociedad judía en la que vivía? Porque la gente decía, y este no es el hijo del carpintero. Este no es el carpintero. Me di cuenta que muchas veces yo no puedo afectar mi sociedad por la forma en la que me recibe. ¿Sabe qué es lo que pasa, hombre de Dios? Es que muchas veces tú eres un hombre de Dios, pero la suegra no te recibe como un hombre de Dios, te recibe como el nuero. Por eso no logras afectarla. Jesús era el Mesías, también era un carpintero. En su pueblo lo recibían como el carpintero, no como el Mesías. Por eso, aunque era Mesías, no lograba afectar a aquellos que lo recibían como carpintero. No importa el manto profético que tengas, no importa el manto pastoral que tengas, cuando la gente te siga recibiendo como la otra cosa que verdaderamente no eres, no podrás afectarlo. Es que si tu cuñada no te recibe como una mujer de Dios, si te sigue recibiendo como cuñada, no vas a poder afectarla proféticamente. Es que si el vecino no te recibe como una mujer de Dios, aunque sea tu vecina, te va a seguir recibiendo como vecina cualquiera. No podrás afectarla. Muchas veces el efecto del ministerio, el efecto de la transformación, el efecto del poder, de la unción que está en ti, no logra afectar a los que te rodean. No porque no tengas unción, no porque no tengas fuego, es que no te están recibiendo como lo que eres. Uno de los problemas que tuve en mi pueblo en República Dominicana era que en mi pueblo me recibían como el hijo de Tindo, el mujeriego. Mi papá tenía una vida rápida. Eso provocó una problemática. Uno de los problemas que no le permitió a mi ciudad recibirme como un ungido era que mi ciudad decía, y ese no es el agricultor, porque me veían siempre trabajando agricultura. Nunca recibieron el efecto de la unción que Dios depositó en mí, porque nunca me recibieron como un hombre de Dios. Ahora algunos me reciben después que ven que estoy en todas las naciones y que estoy para arriba y para abajo. Y me dice alguien, ahora sí te van a recibir. Le dije, no, la unción que yo tengo no le va a hacer efecto todavía. ¿Sabe por qué? Porque ahora ellos me aceptan porque viajo, no porque soy un hombre de Dios. Porque si fuera un hombre de Dios, me aceptaran desde el primer día que me vieron. No vas a poder afectarle proféticamente a los que no honran el manto que Dios te entregó. No vas a poder bendecir a los que no te miran como una mujer de oración. No vas a poder bendecir al que no te estima como una mujer consagrada. No vas a poder afectar a los que no honran lo que ya Dios te entregó. Entonces Nicodemo ve a Jesús y lo recibió como maestro. Muchos critican que no lo recibió como Mesías. Pues bueno, tendría su problemática para no recibirlo como Mesías, pero lo recibió como maestro. Y al Nicodemo mirar a Jesús como un maestro, lo que Jesús enseñaba afectó la mentalidad de aquel hombre. Porque siempre vas a ser afectado como veas la gente. Y estas enseñanzas y los milagros que Jesús hacía manifestaban a la vista de Nicodemo lo que verdaderamente Jesús era en un aspecto. Ahora bien, estas enseñanzas provocaron en Nicodemo una transformación y una curiosidad. Nicodemo no se quedó con la idea de simplemente ver lo que Jesús hacía. Nicodemo despierta una intención desde su interior y decir, yo no simplemente que voy a mirar lo sobrenatural, yo voy a averiguar cómo funciona eso sobrenatural. Porque lo sobrenatural no viene a tu vida para que simplemente lo veas. Es para que lo investigues y lo acciones. El problema de mucha gente es que lo sobrenatural le vino. Ellos lo vieron, supieron dónde está, saben que en el altar, saben que en la iglesia, saben el lugar, quién lo tiene, pero ni lo investigan ni tienen contacto con lo sobrenatural. Nicodemo no se queda quieto en su casa. Nicodemo quizás se acostó temprano ese día, pero mientras pasaba la noche,
Nicodemo en su casa dijo: hey, lo que ese tipo hizo hoy, eso de que le sanó al ciego la vista, algo hay ahí. Se paró de la cama. Yo no voy a dormir tranquilo si me acuesto. El problema es que lo sobrenatural no se le manifiesta a gente que se acuesta temprano. Y cuando hablo del sueño, no me refiero al sueño de las 8 de la noche. Me estoy refiriendo a los que no se despiertan a buscar lo sobrenatural en lo íntimo. Lo sobrenatural no se le manifiesta a gente que vive distante de lo sobrenatural. El asunto era que Nicodemo se había acostado esa noche a dormir, pero Nicodemo, la curiosidad de cómo funcionaba la unción de lo sobrenatural, no lo dejó dormir. Y se paró de la cama. Párate de la cama que te tiene frisado sin contacto a lo sobrenatural. Levántate de esa posición ociosa que no te permite conocer los misterios del reino. Levántate de esa posición que no te suelta lo profético. Hay revelaciones que solamente se manifiestan para los que se despiertan a buscar lo sobrenatural. Y Nicodemo se va. Nadie hace lo que tú haces si Dios no está con él. Yo quiero que tú me expliques cómo funciona eso que tú estás haciendo. Y Jesús le da una clave. Jesús le dice: Nicodemo, mira, quiero que sepas que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Quiero que usted le preste atención a este texto, porque en muy pocas ocasiones he escuchado personas, o creo que nunca, explicarlo correctamente. Porque en este capítulo 3 encontramos la primera respuesta de Cristo a Nicodemo. Y la palabra de Cristo: Nicodemo, nadie puede ver el reino si no nace primero. ¿Por qué Jesús utiliza esta palabra? Cuando Jesús hace referencia de este texto, la palabra ver en este versículo bíblico es la palabra Apocalipsis, como usted lo conoce en el último libro. Que Apocalipsis es una palabra griega que significa revelación. Y Jesús le está diciendo a Nicodemo: nadie puede ver Apocalipsis del reino si no nace de agua primero. ¿Qué Jesús nos está revelando? La palabra Apocalipsis es quitar el velo, no vivir en oscuridad. En otras palabras, el reino no se manifiesta a los hombres por vista humana, sino por revelación. Esto da una sola conclusión de tu persona y de quién tú eres. De que si tú estás presente aquí hoy, aceptando que Dios es el Rey y Señor de tu vida, solamente te ha sucedido una sola cosa: se te ha revelado el reino. Si hubiese sido por vista, tú no estuvieses aquí. Porque el reino no puede afectar a los que andan mirando con la vista humana. El reino solamente afecta a los que se dejan poder ver o dirigir a las revelaciones del reino. Es por eso que la Biblia dice que uno de los fundamentos principales de la iglesia está en una palabra que Pedro declara. Jesús un día viene a los apóstoles: ¿qué dicen los hombres que soy yo? Uno dice que tú eres Elías. ¿Cómo lo recibían? Como Elías. Seguían recibiendo a Elías, no recibían al Mesías. Uno dice que tú eres uno de los profetas, que tú eres Jeremías. ¿Y vosotros qué dicen que soy yo? Allí hay un silencio, todo el mundo se mira la cara. ¿Y ahora qué respondemos? Pero Pedro, iluminado por el Espíritu, le dice: Maestro, tú eres el Hijo amado, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cuál es la palabra que Jesús le dice? Bienaventurado Simón, porque eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Escuche esto: los apóstoles habían andado con Jesús durante mucho tiempo, pero todavía no había nadie que había sido revelado acerca de su identidad.
Y lo más impresionante de esta historia es la respuesta de Cristo. No te lo reveló carne ni sangre. Le dice, bienaventurado Simón. ¿Cómo lo llamó? Léalo. Simón. Porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo te digo a ti que tú eres Pedro. ¿Por qué le cambié el nombre? ¿Por qué no lo siguió llamando Simón? Si le dijo bienaventurado Simón. Ahora, ¿por qué le dice, mas yo te digo a ti que tú eres Pedro? ¿Por qué le cambia el nombre? Porque Simón es pescador de peces, pero Pedro es pescador de almas. Hay una sola verdad en esta revelación. Es que mientras seas Simón, pero recibas revelación del Mesías, serás transicionado a Pedro. Todas las veces en las que Dios le cambia el nombre a una misma persona, le estaba cambiando la historia. Eso solamente da un mensaje. Que solamente las revelaciones que tengas acerca de Cristo podrán cambiar las revelaciones que tengas acerca de ti mismo. Pedro no supo que él era pescador de almas hasta que reconoció quién era el Mesías. El nivel de revelación que tengas de Cristo aumentará el nivel de revelación que tengas de ti mismo. Hasta que no reconozcas el nivel de poder, autoridad y señorío que tiene el Mesías, no sabrás de lo que tú eres capaz. Hay gente que no conoce su destino hasta que no sepan quién le asigna su destino. Jesús le dijo, Pedro, me revelaste quién yo soy. Ya me doy cuenta que calificas para yo decirte quién tú eres. ¿Quieres tener identidad? Aumenta tu revelación acerca de Cristo. Tenemos una iglesia que conoce lo pentecostal. Tenemos una iglesia que conoce el hablar en lengua. Tenemos una iglesia que conoce el saltar en una pierna. Tenemos una iglesia que conoce los chismes. Quién se peina para arriba, quién se peina para abajo. Pero tenemos una iglesia que no conoce o no tiene una alta revelación de Cristo. Es por eso que nuestros mensajes son más amados cuando hablamos de avivamiento que cuando hablamos de Jesús. Y cuando le hablamos a la gente de la gloria postrera, todo el mundo salta para arriba. Pero la gente no se acuerda, ni mucho menos analiza el dato escatológico, que la gloria postrera de la iglesia no es una nube. La gloria postrera de la iglesia no es un fuego. La gloria postrera de la iglesia no es una nube, ni es un viento recio. La gloria postrera de la iglesia es el mismo Mesías encarnado. Es por eso que el apóstol le dice a los colosenses, yo estoy orando para que ustedes sean llenos del conocimiento acerca de nuestro Señor. Porque hay una sola cosa que le roba el avivamiento a la iglesia. Pregúnteme qué. ¿El diablo? No. ¿La brujería? Los demonios tampoco. Magia blanca mucho menos. Hay una sola cosa que le roba el avivamiento a la iglesia. Una sola cosa que le roba el avivamiento a la iglesia. Dice Oseas, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando no se conoce porque no se ha visto. Una iglesia que no conoce es una iglesia que no ha sido iluminada en las revelaciones de las Escrituras. Usted no puede mirar cualquier pueblo. ¿De quién Dios está hablando? De los hebreos. Habían tenido a Moisés, a Elías, a todos los profetas. Moisés le dividió el mar rojo y perecían como quiera. Moisés le hizo que cayera maná y perecían como quiera. Porque lo que cambia la identidad de la iglesia no son los milagros, aunque Dios manifieste milagros. Lo que cambia la identidad de la iglesia no son las profecías, aunque Dios use las profecías. Lo que cambia la identidad de la iglesia no son levantar los paralíticos, aunque hay que pararlo en el nombre de Jesús. Lo que cambia la historia y el destino de la iglesia es el nivel de revelación que tenga acerca del Mesías que se le ha manifestado. Es por eso que quiero resaltar eso en este día, porque solamente un contacto directo con Jesús puede hacer un verdadero nacimiento. El asunto de Nicodemo fue que Nicodemo tuvo un contacto directo con el Mesías. Ahora bien, yo quiero decirte algo, y si quieras ponerle un punto principal
para que haya un nacimiento, es importante que analicemos esto que te voy a decir. Un niño no puede nacer por sí solo. ¿O acaso sí? No puede nacer un niño por sí solo. Ya que estamos hablando de un nuevo nacimiento y del renacer, quiero explicar que un niño no nace por sí solo. Solo es posible la reproducción humana con el hecho de la intimidad entre el hombre y la mujer. Escuche esto. De la misma manera lograrás generar un nuevo nacimiento espiritual después del contacto íntimo con la palabra y el Espíritu Santo. Te lo voy a repetir. Si estamos hablando de un nuevo nacimiento, no existe un nuevo nacimiento si no hay una madre. Lógicamente, para que un niño nazca se necesita una mujer y se necesita a un hombre. Es imposible la reproducción humana si no hay estos dos seres. De la misma manera, no existe una regeneración, no existe un cambio, no existe un nacimiento espiritual cuando no hay un contacto íntimo con la palabra y el Espíritu Santo. Y no quiero que pierdas de vista la palabra íntimo, porque acuérdate que un hombre y una mujer pueden procrear un hijo. ¿En qué estado? En el estado de la intimidad. Una iglesia puede producir miembros regenerados, renacidos, transformados, guiados, empoderados, solamente cuando tenga un contacto directo con la palabra y el Espíritu Santo de Dios. Esto quiere decir que la iglesia entonces tiene un espíritu que puede quedar encinta. Y quiero que tú sepas que la Biblia, te lo voy a decir así, es el esperma que deja encinta el espíritu de tu vida. Yo estoy hablando tranquilo, pero estoy hablando cosas muy elevadas. La palabra, la Biblia, es el esperma que puede dejar encinta el espíritu de tu cuerpo. Tanto así, si te parece rara la palabra esperma viene del hebreo serat, conocida como semilla, o como muchos la llamamos en latín, semen. Por eso es la palabra semen. Y estoy hablando con gente madura, para que no se me vayan por otro lado. Pero la palabra semen viene de la palabra semilla, que es poner la vida. Entonces, lo que los judíos conocen como letra, lo conocen como esperma, que en otras palabras, un significado más claro es la palabra semilla. Es por eso que te vas a encontrar con Lucas capítulo 8, verso 14, que dice la palabra: juntándose una gran multitud y los de aquella ciudad venían a él, les dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves de los cielos la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y sus discípulos le preguntaron: ¿qué significa esta parábola? Jesús le dice: a vosotros es dado a conocer los misterios. ¿Qué Jesús te ha dado a conocer? Los misterios. ¿Y qué le hablé ahorita? ¿Qué significa la palabra ver? Cuando Jesús le dice a Nicodemo: nadie puede ver el reino. Que le dije Apocalipsis. Y Apocalipsis es quitar el velo, es ver los misterios que no han sido revelados. Hay misterios en este 2025 que Dios te va a soltar que nunca habías visto. Hay revelaciones que Dios te va a dar en este 2025 que nunca habías tenido. Hay gente que está a punto de ser activada en lo sobrenatural para entrar en conexión con lo que nunca había sido revelado. El apóstol Pablo dijo: yo vi cosas
que oído no han oído y nadie las ha hablado, nadie las ha visto. Por eso Dios le dice a Jeremías: Jeremías, yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si hay algo de lo que este reino está lleno, es de revelación que todavía no ha sido manifiesta. Este reino está lleno de tantas cosas nuevas que si comenzaras a vivir conectado solo al reino, no vivirías conectado a otra cosa. El apóstol dice que tuvo una experiencia que él no sabe si fue en carne o fue en espíritu. Fue tan poderoso que no tuvo tiempo para darse cuenta cómo la vivió. Wow. Pastor, fue tan poderoso lo que el apóstol vivió y tan grande que él no se dio cuenta, no tuvo tiempo de analizarse si estaba en carne o estaba en espíritu. Porque hay cosas tan grandes, hay cosas tan maravillosas de este reino que no te permiten conocer en qué estado estás viviendo, si en la carne o en el espíritu. Él dice: yo no sé cómo lo vi, sé que yo lo vi. Yo no sé cómo lo viví, yo sé que lo viví. A mí no me interesaba el tiempo ni la hora. Había una revelación que había que aprovecharla. Los verdaderos hijos conectados al renacer de Dios, ellos no vienen con reloj a la iglesia, aunque hay que ser prudente. Ellos no vienen con metodología humana. Ellos saben que hay un reino que si trae revelación, lo único que hay que hacer es aprovechar la revelación. Hay algo que dijo Pedro cuando Jesús se transfiguró: hagamos cabañas para ustedes. Pedro no quería que la gloria se fuera, quería conservar la gloria. Todo el mundo critica: Pedro no sabía lo que estaba hablando. Que no, Pedro sabía. Él lo que no quería que la gloria se vaya. Es por eso que Moisés subía al monte de oración y no sabía la hora que bajaba. Moisés tenía fecha para subir, pero no tenía fecha para bajar. Cuando hay revelaciones manifiestas, tú te darás cuenta si realmente están disfrutando las revelaciones que se están compartiendo en la iglesia. Si verdaderamente los cultos te están dejando con hambre de escuchar más. Hay misterios en lo que tú vas a navegar en esta temporada que Dios va a desatar sobre tu vida, que no te van a permitir mirar el reloj. Se te van a pasar los años. Yo empecé a predicar a los 14, ya no me lo creo que tengo 28. Y yo: Dios mío, tan rápido pasaron y ya vamos por aquí. Sí, el asunto es que cuando tú empiezas a disfrutar el reino, tú no andas pendiente a tiempo. Lo que tú estás pendiente es lo próximo que Dios va a hacer. Lo que más a mí me interesa saber en este 2025 es lo próximo que Dios va a revelar, para que me lo revele a mí. Eso es lo que yo ando buscando. A mí, mire, yo no vine a este evangelio para chisme. Yo no vine a ver la corbata que tú te pones. Yo no vine a ver la faldita que te pusiste. Hay revelaciones en este reino que no me permiten mirar tu peinado. Hay revelaciones en este reino que no me permiten mirar tus uñas. Lo único que puedo ver. En Dominicana siguen con esa batalla, que todo el mundo llega a mirar cómo el otro se peinó, y que se pintó y no se pintó. Mire, hermano, cuando hay revelación, cuando se busca conexión con Dios, usted no se da cuenta si yo vine recortado o no vine recortado de cabello. Usted no se da cuenta si la hermanita... Hay gente que me ha dicho: ¿no viste la hermanita que tuvo la blusa roja? Y yo: ¿qué blusa roja me está hablando tú a mí? Pero ¿de qué blusa roja? Y yo vine a ver blusa roja. Yo vine a un encuentro. Y cuando yo vengo con un encuentro, yo no estoy pendiente a lo que tú haces. Yo sé que el pastor le está soltando una revelación que me va a sumar, le va a sumar a mi destino. Y lo único que yo puedo hacer es aprovechar esa revelación. Entonces Pedro no quería salir de la gloria. Quizás Jacobo y los otros estaban desesperados. Yo no sé de dónde Pedro iba a encontrar martillo. Pedro no sabía de dónde iba a encontrar herramienta. Él sabía que lo iba a encontrar. Porque cuando la gloria está y se quiere mantener la gloria en uno, aunque uno no sepa de dónde va a sacar el tiempo, uno saca el tiempo para retener la gloria.
Hay gente que tiene tiempo para retener las horas extras y los $18 semanalitos que le pagan por hora, pero no tienen tiempo para retener la gloria. Mire, hermano, una vez usted conoce estas escrituras, no hay manera en la que usted desperdicie esta palabra. Entonces Jesús dice una parte de la semilla. Los discípulos le preguntan: maestro, ¿qué significa esta palabra? Jesús le dice: la semilla es simbolismo de la palabra. ¿Qué le dije que era el esperma? Semilla. En otras palabras, esto quiere decir que si la palabra esperma viene del griego sara, que al final es semilla, cada vez que tú consumes la palabra, estás consumiendo el esperma del Espíritu, que va a embarazar el próximo fruto que vas a dar en el Espíritu. Te tengo noticias. Lo que estoy predicando no es una locura, es lógico. Porque justamente el fruto del Espíritu son 9. ¿Y cuánto dura una mujer para dar a luz? 9. Déjame decirte que la palabra hoy te vino a embarazar. Te pregunto, ¿cómo está tu matriz? Hay palabras. Yo me acuerdo de una mujer que me dijo un día: mira, muchachito, Dios te va a llevar a los Estados Unidos, vas a vivir en otro país y vas a andar el planeta llevando la palabra. Hello, yo no sabía cómo eso se iba a manifestar. Yo no tenía a nadie en los Estados Unidos. Yo solamente sé que recibí la palabra ese día. Me embarazó la palabra y en menos de 9 años se manifestó la palabra. Cuando tú te embarazas de la revelación, Dios se manifiesta. Miren, hay algo que me llama la atención. Es que la Biblia no se pierde. Porque aquí tenemos unos tipos en Lucas capítulo 8 que recibieron la palabra. Una creció rápido, pero se secó de una vez porque no tenía raíz. Eso me da a entender algo. Que así como también se embaraza el espíritu, también se puede embarazar la concupiscencia. Porque dice la palabra en Santiago capítulo 1: el que es tentado, no diga que es tentado por Dios, sino cuando de su propia concupiscencia es atraído, es seducido, y luego, ¿qué dice? Da a luz el qué. Pero nada puede dar a luz si primero no tengo un embarazo. Hábleme de un animal que parió sin nunca estar encinta. Hábleme de una mujer que dio a luz sin nunca estar encinta. Eso quiere dejar dicho que el pecado muchas veces se incuba. El pecado primero se incuba. Muchas veces se ve. La Biblia dice, estamos hablando del nuevo nacimiento. En muchas ocasiones cuando la Biblia utiliza la palabra espíritu, no se está refiriendo a la palabra directamente espíritu, sino alma. En el Antiguo Testamento se utiliza una palabra muy consecutivamente llamada palabra hayat. ¿Qué significa esa palabra? Eso se refiere al alma. Cuando usted analiza que David pecó, que se está arrepintiendo, David dice una palabra. David dice: renueva un espíritu recto dentro de mí. Y luego dice el versículo 11 del Salmo 51: y no quites de mí tu Santo Espíritu, con la palabra la E mayúscula. Pero en el versículo 10 no está con E mayúscula, está con E minúscula. ¿Por qué? Porque muchas veces que la Biblia refirió la palabra E minúscula, no se refería al espíritu del hombre, sino al alma. Porque fíjense algo, el espíritu no puede pecar. ¿Y cómo David pedía que Dios le renovara el espíritu si el espíritu no peca? Quien había pecado era su alma. No se lo dice Dios a Ezequiel: Ezequiel, todas las almas son mías. El alma que pecare, esa morirá. El alma que no pecare, pues esa vivirá. Entonces lo que peca no es el espíritu, es el alma. ¿Y por qué David pide que se le renueve el espíritu? Lo que pasa que la Biblia en el español, al traducirse, nos especificó la palabra espíritu, pero realmente en el hebreo es la palabra el alma. David está diciendo: renuévame el alma. ¿Por qué? Porque del alma nacen los malos pensamientos. ¿Por qué? Porque del alma nace el pecado. Hello, mira cómo funciona el alma. El alma tiene 5 manifestaciones. Manifiesta con los sentidos. Es racional, es intencional, accional. David llega a su casa, se quedó un día, porque cuando tú no estás en el lugar correcto, ahí llegan los errores.
El problema de mucha gente es que no ha renacido en el espíritu porque se sigue visitando esos mismos lugares que antes transcurría. No pretendas que Dios te va a transformar cuando sigues visitando esas paginitas en Facebook y en el internet que hacen daño. Ten cuidadito con esas paginitas que tú entras y ves cosas raras, porque esas son las que no te permiten un nuevo nacimiento. Hay gente que está siendo bloqueada no por lo que el otro hace. Nunca te va a bloquear lo que el otro hace. Lo que te va a bloquear a ti es lo que tú hagas en tu propio ser. Ahora dice la Biblia que David se encontró en el lugar equivocado en el día equivocado. Esa mujer se estaba bañando. Y dice la palabra que cuando David se está paseando en su casa de vacaciones, cuando hay guerra, el problema es que hay evangélicos que se toman vacaciones. Siempre que hay una vacación espiritual, hay un pecado. Cada vez que te tomes una vacación espiritual, te tomaste la ocasión de un pecado. El asunto es que estés fuera de la iglesia no te está indicando que vivas fuera de la cobertura. Es que estés en el trabajo no es significativo de que vivas fuera de la conexión y de que se te olvide que eres hijo. El asunto era que David no simplemente dejó el cuerpo fuera de la cobertura, sino que también dejó el alma. Y como dejó el alma fuera de la cobertura, Dios había indicado que los reyes vayan a la guerra. David viene a pasearse. Cuando paseó, primero que hizo, vio. Lo primero fue que vio los sentidos, la primera dimensión del alma. Los sentidos provocan problemas. Una de las cosas que más embaraza la concupiscencia del hombre hoy día son los ojos. Porque vemos un grupo de mujeres en la calle semidesnudas. Nosotros los hombres que funcionamos por los ojos tenemos problemas con los ojos. Entonces hoy las mujeres no cuidan a los hombres, ¿verdad? Estamos en una sociedad así. Y como no cuidan, el hombre fácilmente se activa. Y cuando los ojos ven, lo segundo que hace, raciona. Se convierte en racional. Qué bonita. Eso fue lo primero. Lo segundo que hizo, vio la segunda dimensión. Racionó aquí. Qué bonita era Bexaber. Tercera dimensión, mandó a llamar. Tuvo intención. Y cuarta dimensión, la mandó a traer. Quinta dimensión, se acostó con ella. Las acciones y decisiones. Hay 5 aspectos del alma. Cuando el alma está en la dirección equivocada, en el lugar equivocado, no le permite al hombre renacer en el espíritu. El renacer en el espíritu solamente se da cuando uno comienza a recurrir en el lugar correcto. Fíjese cómo funciona el sistema humano. El sistema de la mente, para tú renovar la mente, tiene que entender algo. Porque una de las cosas que nos va a hacer renacer en el espíritu, nos está diciendo uno de los versículos que el varón leyó ahorita. Dice que siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra corruptible está hablando a la carne, esta carne, lo que dice Juan capítulo 1. Y a los que creyeron en su nombre, los que le aceptaron, los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No según voluntad de carne ni de hombre, sino de Dios. Pero ¿qué potestad fue que le dio? De ser hecho hijo. Pero cuando un ser viviente se convierte en hijo, cuando sale del vientre de una madre. Solamente serás hijo cuando salgas de la matriz del Espíritu de Cristo. Una iglesia que no comprende el renacer a claridad, y qué bueno que ustedes tengan este tema, porque yo sé que lo comprenden y han deseado y tienen los versículos clave y tienen un panorama aquí espléndido para entender la transformación. Es una iglesia que va a caminar en lo sobrenatural. Una iglesia que comprenda directamente la revelación, el concepto y la definición de renacer en el espíritu, es una iglesia que podrá ver lo sobrenatural. Porque le dije ahorita que Nicodemo, Jesús le dice, nadie puede ver, y voy a entrar ahí, nadie puede ver el reino si no nace de nuevo. Te lo voy a repetir para que se te quede esto, porque no quiero ser muy extenso este día.
para tú poder ver las revelaciones del reino, necesitas tener un contacto con ese reino. Si sigues teniendo contacto con todas aquellas cosas que te desconectan del reino, aunque vengas a la iglesia, no vas a renacer de nuevo. El renacimiento solamente puede ser efectivo cuando alguien está buscando el contacto con ese reino. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. ¿Quién era Nicodemo? ¿Principal de qué? De los judíos. ¿Qué simboliza eso? Que era uno de los principales religiosos. Conocía la Torá, conocía la ley, conocía todo. Conocía el ayuno, cómo se ayuna, cómo se ora. Él tenía una estructura clara. Para poder ser principal de los judíos, debía de conocer la estructura del Shemat, que es lo que define la religión y el día a día de oración de los judíos. Conocía todo. Este vino a Jesús de noche. Te dije por qué vino de noche. No es como la gente dice de que vino porque estaba oculto. No podemos decir eso. Muchas cosas pudieran pasar. Nicodemo quizás consideró que Jesús, como era el enviado, el Mesías, tenía un día muy ocupado el día a día, y por eso quiso venir de noche en un momento cuando no había gente. Jesús tenía una agenda acelerada, ¿sí o no? Ahora, Jesús le dice a Nicodemo que solamente por revelación, nadie puede ver Apocalipsis por revelación, solamente puedes ver el reino cuando estás naciendo de nuevo. Jesús no le está diciendo a Nicodemo que él no había nacido de nuevo. Jesús le estaba diciendo a Nicodemo: si algo has visto de lo que yo he hecho, es porque en ti se ha estado efectuando un nuevo nacimiento y ni siquiera te has dado cuenta. Porque el reino es tan poderoso que te transforma aun cuando no te das cuenta. Cuando busques contacto con lo sobrenatural de Dios, vas a recibir una transformación aunque no te des cuenta. Hay caracteres en tu vida, hay defectos, hay problemas, hay pecados que solamente pueden ser sepultados a través de un progreso espiritual teniendo contacto con Dios. Ahora, hay algo que me llama la atención porque quiero que le prestes atención a esto. Nicodemo le pregunta: ¿cómo se puede hacer esto? Jesús le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede, ¿qué? No puede entrar al reino de los cielos. Vean que Jesús no le está diciendo lo mismo. Jesús ahorita le dice: el que no nace de nuevo no puede ver. Porque hay gente que se quedan simplemente en la dimensión de ver. Hay gente que han nacido de nuevo, pero no del Espíritu. Porque han sido transformados, pero no han tenido un encuentro con el Espíritu Santo todavía directamente. Han cambiado su conducta, pero no han tenido un contacto directo con el Espíritu Santo. Jesús dice aquí: el que no nace de agua y de espíritu no puede entrar. Ahora simplemente no es que ves el reino. Ahora estás en la dimensión de que entras al reino. Y cuando habla aquí nadie puede entrar, todo el mundo le ha predicado a usted que eso se refiere al día que se haga el juicio y que entremos al reino de los cielos. Pero el cielo no es el destino de la iglesia. ¿Quién le dijo eso? La Biblia no dice eso en ningún lado. La Biblia nunca dice que nosotros vamos a vivir en el cielo. Nunca lo dice. Dice que tendremos una boda de 7 años. Y que en ese, ¿verdad?, va a haber una regeneración, un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, que lo que Jesús está diciendo aquí no es entrar al reino de los cielos ese día que entremos allá. Jesús se está refiriendo a entrar al reino de los cielos estando vivo en la tierra. Hay gente que están en la dimensión de que están viendo el reino, pero hay otros que estamos dentro del reino disfrutando la riqueza del reino. No es lo mismo ver lo que Dios está haciendo conmigo que también comience a hacerlo contigo. No es lo mismo ver que Dios bendice al pastor que también comience a bendecirme a mí. Es por eso que Jesús es específico aquí. Nadie puede entrar si no nace de agua y de espíritu.
¿Por qué? Porque la mente humana no puede entrar a un reino espiritual. Si usted vino a buscar el reino espiritual por lo que ve físicamente, no podrá alcanzar la riqueza de este reino. Si tú comienzas a considerar de que eres un bendecido, no eres un bendecido por lo que tienes o no tienes, no estás dentro del reino. El que está dentro del reino sabe que es un bendecido aunque no tenga plata. Ahora, también él sabe que aunque no tenga plata, la plata va a llegar. Porque el apóstol dijo: yo he sabido a vivir, he aprendido a vivir en cualquiera que sea mis circunstancias, de escasez, de enfermedad, de abundancia, de cualquiera que sea, he aprendido a vivir. El que vive dentro del reino aprende a vivir en cualquiera que sea la circunstancia. ¿Sabe cuál es el problema de la iglesia? Que la iglesia sigue considerando que un carro es una bendición. El problema de la iglesia es que la iglesia sigue considerando que $1,000,000 es bendición. No puede ser bendición lo que perece. No puede ser bendición lo que se acaba. Si fuese eso bendición, pues Dios nunca bendijo a Adán y a Eva. Si fue eso bendición, pues Jesús nunca fue un bendecido. Porque las bendiciones, a veces la mente del mundo no lo deja nacer en los nuevos pensamientos del reino. Y por eso no pensamos como en el reino. Es verdad que el que vive conectado al reino y amando a Dios con sus bienes, ofrendas, todo lo que es, el reino le revela la abundancia. Es verdad, eso es cierto. Pero no puede ser bendición algo que perece. Alguien me pregunta: entonces Dios le dijo a los hebreos que te voy a bendecir y voy a multiplicar tus graneros. Sí, hay una diferencia en multiplicar los graneros y la bendición. ¿Sabes cuál es la bendición? Que Isaac un día estaba en Egipto y la cosa se puso dura, salió de Egipto y seguía siendo un bendecido. Se fue a reclamar unos pozos que su papá había dejado. Y cuando va a reclamar los pozos, dice la palabra, y voy terminando aquí por el día de hoy, que cuando va a reclamar los pozos, le dicen: estos pozos son de nosotros, ¿tú quieres problemas? No, está bien, se fue. Más para adelante vuelve a reclamar otro pozo y le vuelven y le dicen lo mismo. Le dice: ¿tú quieres pozo? Vete al desierto y levanta pozo. Ellos pensaron que Isaac solo iba a tomar como burla, pero lo iluminaron. Diga conmigo, la crítica no me hace daño. La crítica me da proyectos. Dice la Biblia que Isaac se fue al desierto, agarró un pico y una pala en el desierto. ¡Suap, suap! Agua para arriba. Los cananeos vieron eso. Oh, ahí hay agua. Se fueron también a hollar. Y oyan y sacaban polvo. Y oyan y sacaban polvo. Porque no se trata del hombre. Así que no te asustes. Mira, ¿tienes papeles? No lo tienes. ¿Estás legal o no? Si te deportan, tu bendición no depende de los Estados Unidos. Tu bendición no depende de remesas. Tu bendición no depende de dólares. Tu bendición no depende de si te van a dar a ti la aprobación de los cuartos. No. Cuando tú eres un bendecido, sea que haya entrada o no la haya, eres un bendecido. Hay gente asustada de que por si lo deportan, cuando Dios te bendijo, mira, te pueden meter en Haití ahora mismo. Escuché una historia. Unos tipos lo mandaron para África y llegaron allá a Europa. Una fábrica de tenis. Creo que una metáfora, una historia. Y cuando llega un mercader allá y ve a todo el mundo descalzo, le fueron a montar una fábrica de tenis. Y cuando él ve a todo el mundo descalzo, se devuelve para acá, para Estados Unidos. Y le dice al jefe: no, ahí no vamos a vender ni un solo tenis. Ahí todo el mundo anda descalzo. Dice: no, mandemos a otro, mandan a otro. Cuando mandan al otro tipo que ve a todo el mundo descalzo, dice: wow, pero aquí es que está el mercado grande. Aquí es que está la bendición. Oigan lo que hay, manden furgones, vamos a montar la empresa y vamos a montar aquí que vamos a vender de a duro. Y fue y levantó la empresa.
Ese es el mismo concepto de los bendecidos. El que mira por la vista humana llegará a los lugares y dirá: aquí no voy a prosperar yo. Aquí esta renta no me va a dejar avanzar. Aquí estos problemitas no me van a dejar honrar a Dios. El que tiene destino y está dentro del reino sabe que aunque la renta sea 5,000, la provisión viene. Mi esposa y yo hemos pasado un momento duro, pero todavía Dios sigue siendo Dios. Y hemos pasado un momento difícil, pero ni un solo día hemos pasado hambre. Porque dice la palabra: no he visto justo ni su simiente que mendigue pan. Dios te va a respaldar, Dios te va a usar, Dios te va a bendecir. Ahora lo que necesitamos es renacer en las nuevas revelaciones del reino. Póngase de pie, por favor. ¿Sabe algo? Dios está buscando gente que ame el contacto con el reino. Nicodemo era un religioso. El problema es cuando el egoísmo, cuando la prepotencia no nos dejan reconocer lo que el otro tiene, no somos bendecidos. ¿Sabe por qué esta iglesia es bendecida? Porque no simplemente a mí, a muchos otros predicadores, teniendo un pastor que predica, unas pastoras, teniendo un liderazgo que predican, no simplemente reconocen lo que tienen, sino que van, invitan a otros para recibir de lo que otros tienen también. Eso fue lo que hizo Nicodemo. Nicodemo era principal de los judíos y tenía la unción judía. Pero Nicodemo dijo: yo no voy a vivir simplemente con lo que tengo. Él tiene algo de lo que yo necesito. Y cuando hay humildad, el reino se revela. ¿Sabe qué le hace falta a los evangélicos en este tiempo? Humildad. La envidia acabando con un grupo de gente, acabando iglesias, pastores envidiosos con otros pastores, evangelistas que envidian a otros pastores. ¿Por qué? Porque no tienen contacto con el reino y no saben honrar lo que tú tienes. Nicodemo dijo: la unción que yo tengo no funciona sola. Ay. ¿Sabe qué es lo que dijo Nicodemo? La unción que yo tengo no funciona sola. Porque yo no soy evangelista si ustedes no me invitan. ¿Cómo funciona? Yo no soy profeta si no tengo a quien profetizarle. Él no fuera pastor si no tuviera a quien pastorear. Porque la unción no funciona sola. Cuando verdaderamente renaciste, la unción del Espíritu te hará trabajar en equipo. Y Nicodemo dijo: tengo títulos, tengo unción. Porque se le hacía la unción a los escribas y los fariseos, se le hacía la unción. Tengo título, tengo unción, tengo nombre, pero me hace falta de eso que él tiene. A mí no me interesa si tú eres morenita o eres negrito, tienes el cabello rizo, tienes el cabello lacio. Si tú tienes unción, yo te me voy a pegar hasta que tú me sueltes un pedazo de esa unción. Mira, hermano, la gente anda criticando al otro. Con todo respeto le voy a dar esta clave. Yo no vine a establecer doctrina. Yo soy un hombre de Dios, pero no critique a nadie. No importa lo que usted vea. No honre la unción del otro. A mí me ha traído hasta aquí, no que yo sé predicar mucho, no que yo tengo mucha unción. En Dominicana conozco jóvenes que tienen 10,000 veces más unción que yo, más revelación que Dios, pero Dios no le abre puertas porque no tienen humildad. Con todo respeto, usted ve que quita a Guillermo Maldonado, que el país entero lo critica. Esa gente no se critica, por esa gente se ora. Que fulano, no importa que Yesenia atento, no, los dominicanos que están aquí, ten cuidado si habla Yesenia atento frente a mí, para que no tengamos problemas. Esa gente no se critica, esa gente se ora por ellos. Eso era lo que pasaba con los fariseos, que como ellos no veían una unción parecida en Jesús, criticaban. No, uno ora. Cuando uno se da cuenta de algo, uno ora: Señor, bendícelo, ayúdalo. ¿Sabe cuál es el problema de la religión? Y voy a terminar aquí, voy a hablar por ustedes. El problema de la religión es que la religión, cuando tú cometes un error, te quita los privilegios. Cuénteme uno de ustedes un día que falló, un día en un culto, en una iglesia vieja que tuvo por allá, porque aquí somos reino, pero por allá, que le quitaron los privilegios el día que pecó. Y todo el mundo lo rechazó. Yo también he caído, he fallado. La religión te quita los privilegios. La Biblia dice: el pecado más grave en la Biblia no lo cometió Caín,
cometió Pedro. Pedro cometió apostasía. Pedro no pecó ni fornicó, apostasía. Negó a Jesús, negó la fe, negó el evangelio. 3 veces, no una vez, 3 veces. Eso significa que el pecado de Pedro no era simplemente por conciencia, sino que se convirtió en intencional. Y dice la palabra que Pedro viene ante Jesús, y cuando Jesús lo sienta, Jesús nunca le quitó los privilegios del apostolado. Jesús no le viene a Pedro: Pedro, ven, dame el apostolado, siéntate un año allí que tú no vas a ser mal partícipe. No, tú no vas a tener parte en el ministerio, tú eres un hijo del diablo, tú negaste el ministerio. Jesús no hace eso, porque es la religión que te quita los privilegios. Yo estoy de acuerdo con la disciplina, pero no con esa de que de sentar a la gente, y con todo respeto, no sé cómo es el sistema, pero de que sentar a un pecador, de que el pecador en el último asiento, que no tiene parte, que no tiene nada, eso no funciona. Disciplina, cuando un niño hace algo mal, ese niño que está ahí, yo lo corrijo, siéntate, ven acá. Eso no se hace. Pero yo no le quito los privilegios de ser hijo porque falló. Y Jesús no les quita los privilegios. Jesús le dice: Pedro, tú necesitas un nuevo renacimiento, tú necesitas un cambio. Te voy a dejar en la posición para que sepas que yo no te quito los privilegios. Si Dios comenzara a quitarnos los privilegios por cada pecado que cometimos aquí, ni uno solo tuviésemos aquí hoy. Si Dios nos quitara los privilegios por cada pecado, nos matara entrando ahí. Porque hubieron muchos días que entramos mirando a la hermanita mal, pero Dios no te quitó los privilegios. ¿Sabe cuándo Dios no te quita los privilegios? Cuando Dios quiere que tú nuevamente renazcas. Yo vine a decirte de parte de Dios, la unción del renacer. Hoy calentando los motores y terminé aquí. Quiero orar. Hay una temporada de la revelación del reino sobre esta ciudad. No sé cuáles sean los ministerios más grandes, pastor, en esta ciudad, pero Dios también nos llamó a ustedes a tener un ministerio grande, porque el reino no es pequeño. Y en Miami todavía hay muchas almas que conquistar. Que hay 1 millón de iglesias, que hayan 3 millones, ojalá. Pero hay una iglesia que se va a levantar renacida para transformar. Te vine a decir de parte de Dios: Dios tiene cuidado de cada detalle de tu vida. Dios tiene cuidado de cada proceso que has vivido. Dios tiene cuidado de cada circunstancia que has vivido, y te va a respaldar todos los días de tu vida. No importa dónde te encuentres, hay una unción que te respalda. Y si Jesús recibió a Nicodemo, también te recibió a ti. Levanta tu mano. Padre, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, yo no voy a ministrar mucho hoy. Espíritu Santo, muévete con poder. Yo te pido, Padre mío, que tú bendigas, que tú restaures, que tú fortalezcas, en el nombre de Jesús, todo lo que no es de ti, lo quebranto. Todo lo que no viene de ti, lo que se levanta en contra de esta iglesia, que es tu iglesia y es tu propiedad. Hay un mover de Dios aquí. Hay un mover de activación. El Espíritu con una sola palabra está activando gente aquí, que desde esta madrugada operarán en lo sobrenatural. Espíritu de Dios, hay una unción de rompimiento. Hay una unción de rompimiento. Liba Shanda Regumanantue. Espíritu de Dios, hay una unción, hay una unción. Le habla a los espíritus, le habla a los espíritus. Todo hueso seco, Linue, Abuna, todo hueso seco, todo lo que no es de Dios, toda guerra espiritual que ata, toda guerra espiritual que le hace la guerra. Hay un desatar de Dios. El Espíritu de Dios está en esta casa, porque esta casa ha mantenido el fuego. Y aquí entendieron lo que Dios le dijo a Moisés: que no se apague el fuego, que no se apague el fuego. El fuego no se apagará en Miami.
se levante el poder. Mire, yo quiero que usted le tome la mano a alguien, por favor, ahí, donde usted está. Tómale la mano a alguien. Que yo voy a entregar, pero siento hacer eso. Espíritu de Dios, siempre los primeros días que yo predico son tranquilos. Y más cuando voy a hacer 2 o 3 días. Pero quiero que tú le tomes la mano a alguien. Que hay una activación profética. Espíritu de Dios, hay un milagro que comienza a suceder en tu vida ahora. No sé por cuántas luchas pasaste, cuántos procesos has tenido que enfrentar, a cuántos gigantes has tenido que enfrentar. El diablo se levantó en contra de tu matrimonio. Tus enemigos espirituales se levantaron en contra de tus finanzas, en contra de tus hijos. Pero dijiste: Señor, yo escucho tu palabra, y sea arriba, sea abajo, yo tengo destino espiritual. ¿Sabes qué te tienes hasta aquí ahora? Una palabra que Dios te sembró un día. Una palabra que Dios te sembró un día es la que te tiene en esta casa, resistiendo momentos duros, resistiendo dificultades, resistiendo oposición. Preocúpate, que la envidia existe. Hay enemigos que te lo vas a ganar por hacer lo bueno también. Pero que la unción de Dios, cuando la gracia de Dios cae sobre una mujer, cuando la gracia de Dios cae sobre un hombre, hay oposición espiritual. ¿Quién dijo que iba a ser fácil? No, no iba a ser fácil, pero tienes destino, pero tienes propósito en Dios. Vamos, abre tu boca, declara lo que tú quieras que venga para tu familia. ¿Sabes qué fue lo que llevó a David ante la antesala de matar a Goliat? Que David comenzó a preguntar: ¿cuál es el precio? ¿Cuál es el precio de matar al gigante? ¿Qué le van a dar? Dice la palabra que Saúl escuchó eso y lo mandó a buscar. Te van a mandar a buscar desde atrás. Te van a mandar a buscar desde la última fila y te van a colocar la primera. Habla un lenguaje de grandeza. La unción se mueve. Espíritu Santo, quebranta toda malicia, todo lo que oprime a tus hijos, toda enfermedad, todo dolor, todo quebranto. Yo le ordeno a todo lo que no es de Dios, que no tiene lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Hay un rompimiento, hay una activación que está sucediendo en esta casa. Hay una activación. Yo quiero, abre tu boca, que abre lengua. Un poco bajito, por favor. Un poco bajito, que hay algo que está sucediendo en el mundo espiritual aquí. Aquí hay hombres y mujeres que se levantan de madrugadas a buscar la dirección divina. Hay gente que se levanta de madrugada y Dios lo despierta de madrugada y les dice: hey, te estoy hablando, levántate a la oración. ¿Sabe algo? Solamente los que tienen destino se levantan de madrugada a buscar las revelaciones. Esto tú no lo haces porque tú quieres, porque hay un destino, hay una unción, hay una palabra sobre tu cabeza, hay una promesa sobre tu cabeza. No importa cuánto cueste, no importa cuánto duela, no importa qué difícil sea, no sueltes la palabra que Dios te dio, no sueltes el destino que Dios te dio. A lo que Dios te llama lo respalda. Acuérdate que Dios te dijo: te voy a respaldar. En el nombre de Jesús te respaldo con una unción para quebrantar maldiciones generacionales. Espíritu, salta acá, mujer, salta acá, por favor, salta acá. Ven uno bien, ¿dónde están los bien? Vamos uno bien, corra, por favor. Espíritu, ponte ahí, mujer. Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, te entregaron una unción para quebrantar una maldición generacional. Y te dice Dios: quizás no vas a salir, no vas a andar de nación en naciones, pero tu familia, hello, te entrego la cabeza de los principados.
Dios sabe todos los días de tu vida. Y cuando creíste que ibas a escapar, te di padres espirituales que oran por ti. Hay gente que dobla rodillas por ti. Nueva santa. Y sabe algo, el diablo ha querido matarte, pero el Espíritu de Dios me dice: yo costeo tu futuro y te llamo y te marco. Porque yo no sé de qué familia vienes, pero no naciste en un hogar cristiano por casualidad. En tu alrededor hay gente que no ha dejado de orar por ti. Y el nacer en un hogar cristiano no es simplemente tener a una mamá o un padre que sea evangélico, no. Es tener gente que clamen por ti, te amen. Te dice Dios: yo soy el dueño del destino, del ayer y del futuro. Y me le revelo a quien quiero, donde quiero y como quiero. Y desde que saliste de la mentalidad de la adolescencia, te he recordado que yo soy tu Dios. Y te bendigo con familia, te bendigo con casa, te bendigo con todo. Dios te va a abrir las puertas más de lo que has visto, pero tienes que tomar una decisión de rompimiento. Una decisión de rompimiento. Una decisión de rompimiento. Espíritu de Dios. Una decisión de rompimiento. Y el Espíritu te ha hablado estos últimos días. Y más el Espíritu de Dios te ha hablado estos últimos días. El Espíritu, hay cosas que están sucediendo aquí. Hay gente que está metida en guerras espirituales. Hay principados, pastores, familiares en ciudades que se han implantado. Pero cuando Dios marca, Dios marca. Y cuando Dios llama, Dios llama. Y cuando Dios da destino, Dios da destino. Espíritu Santo, hay cosas que van a suceder en tus hijos. Hay cosas que van a suceder en tu familia a causa de la conexión que tengas con el Espíritu. Tus nietos, tu familia, todo lo que eres le pertenece a Dios. Yo no quiero abrirme mucho en la administración, pero estoy haciendo lo que el Espíritu hace, lo que el Espíritu haga. Aquí hoy hay una unción que se está moviendo. Espíritu. Sucede lo que yo quiero ver. En una casa no hay destino de Dios cuando sucede lo que yo quiero ver. Muchas veces queremos ver algo y no sucede lo que queremos ver. Dice Dios, el destino y el propósito se está cumpliendo cuando comienza a suceder lo que yo quiero ver. Y muchas veces lo que Dios quiere ver no es lo que nosotros queremos ver. Es lo que bendice. Y sigues buscando a Dios por el frente y Dios viene por la espalda. El asunto de Elías es que cuando fue a ver la revelación, miró un viento. Dice: aquí viene. Miró un fuego. Aquí viene. Y ni en el fuego ni en el viento se manifestó. El profeta que ya había tenido años de profecías. Si hay algo que me enseñó Dios, me dijo: Olvin, no me encajes, que yo nunca me voy a parquear en tu garaje con el carro que tú crees.
Yo soy experto en hacerme aeropuertos si tengo que hacerlo para parquearme como me dé la gana en tu vida. No creas que yo estoy obrando en tu vida por lo que tú no veas. Que yo no estoy contigo porque no estás viendo lo que pediste. Eso no determina mi obra en ti. Y el Espíritu me dijo, yo cada día he trabajado en ti. Mañana, yo creo que iba a haber más de cosas extraordinarias. Yo creo que esta fresca mucho más para que usted traiga a alguien mañana, pero sabe, especialmente un amigo. Pero ¿sabe algo? Así te dice Dios. Yo he tenido cuidado de cada detalle de tu vida. Yo tengo mucho cuidado cuando digo así te dice Dios. Mucho cuidado. Puede ver mis prédicas en YouTube, no te quiero. Usted ver que yo no utilizo mucho esa palabra. Pero así te dice Dios. He tenido cuidado de cada detalle de tu vida. Y esto es una palabra general, no para mí. Esto es general. Y yo he estado en tu vida todos los días. Y no he estado en tu vida simplemente por estar presente. Te digo que he estado en tu vida trabajando para bendecirte. Dios ha estado en tu vida para fortalecer tu matrimonio. Tus hijos no son propiedad del diablo. Y esta es la palabra que Dios me entregó para el 2025. Olvi, comienzo a trabajar en mi iglesia porque es mi iglesia. Es mi propiedad. Dios no se mueve porque vino Olvi. Dios no se mueve porque vino el profeta. Dios se mueve porque tú eres su iglesia. Y cada detalle de tu vida lo va a ensanchar Dios. Cada detalle, cada milagro. Este es un año de milagros. Esto es un año de contacto con lo sobrenatural. Esto es un año en el que el reino se revela. Hay algo que Dios me dijo, mira, ahora en el 2025 comienzo a desatar el último avivamiento que voy a manifestar sobre la tierra. Le dijeron que el evangelio se va a poner difícil, se va a poner difícil todo, pero lo que no va a suceder es que el evangelio no va a dejar de crecer. Este año hay un aceleramiento. El mundo va difícil, pero este año comienza un aceleramiento como nunca antes. Y el Señor me dijo, hoy necesito que la iglesia vuelva a creer en lo sobrenatural. Y cuando lo sobrenatural viene, no se encaja en lo sobrenatural. Hay milagros tan locos que Dios va a hacer en tu vida en esta temporada. No lo encajes. Hay milagros tan locos que parecerán no de Dios. El Señor me dijo, bueno, voy a manifestar milagros tan locos que mucha gente no creerá que soy yo que lo hago. Jesús un día utilizaba saliva. Al otro día mandaba un estanque. Al otro le decía, vete. Al otro siempre manejó los milagros de manera distinta. Voy a hacer milagros locos en tu vida. Esa es la palabra de Dios para la iglesia. Te voy a bendecir de manera loca. No me busques la lógica, porque lo sobrenatural no viene por lógica humana. Lo sobrenatural viene de lo espiritual a manifestarse. No es entendible. No hay que entender lo sobrenatural. Hay que abrazarlo, aceptarlo y amarlo. Así que levanta tu mano y sonríe. Diga conmigo, desde este día amaré, buscaré, caminaré y hablaré todo lo que lo sobrenatural me guía a hacer. En el nombre poderoso del Todopoderoso, Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores.